Hola jóvenes, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a su materia, delitos en particular. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta materia que cada que leo más, cada que investigo más, me doy cuenta que todos los que trabajamos en la materia de procuración de justicia tenemos que ser conocedores de todo lo que sucede en nuestro país, de todo lo que impacta. Hoy en su materia de delitos en particular vamos a abordar un tema que yo lo considero de bastante análisis. Yo lo considero un tema que en primer lugar, como profesionistas en criminología, como profesionistas en la materia de seguridad pública, estamos obligados a conocer. Estamos obligados a inclusive dar nuestro punto de vista en materia de procuración de justicia, en materia de política criminal. El tema del día de hoy se llama Delitos contra la libertad personal y el normal desarrollo psicosexual. Sean todos bienvenidos, tengan a la mano su pluma, su lápiz, su cuaderno. Cualquier duda que tengan, pues lo vamos a ir desahogando por los medios pertinentes. ¿Sí? Sean todos bienvenidos y pues vamos a iniciar. Les comentaba de este tema que yo creo que lejos de interesante es relevante para toda la ciudadanía. Porque en este tema vamos a abordar delitos que hoy en la actualidad son de bastante impacto social. De bastante impacto que la delincuencia organizada ha venido desarrollando estrategias que muchas veces dejan de lado la procuración de justicia. Pero el derecho es el que se va a encargar de hacer justicia, de la mano de ministerios públicos, de policías, de peritos, los cuales pues debemos llevar a cabo un buen trabajo de campo para que los encargados de impartir justicia, como es el juez de juicio oral, dicte una sentencia favorable en favor de las víctimas. Vamos a abordar el primer tema de delitos en particular. Y el tema que vamos a abordar a continuación, el primero de ellos es el secuestro. Fíjense que este ha sido un tema de alto impacto en los últimos años, ya que la delincuencia organizada no deja de ser una manera de, no podemos decir extorsionar a las personas, sino causarles un daño físico, psicológico, moral, que los lleva a que toda la familia de una manera u otra tengan trascendencias muy graves. Vamos a empezar a hablar del secuestro, pero primeramente vamos a entender qué significa la palabra secuestro, de dónde viene su naturaleza, su etiología. Bien, desde el punto de vista jurídico penal, por secuestro se entiende al apoderamiento y retención que se hace de una persona. En este caso, cuando hablamos de una persona nos referimos a un ciudadano, nos referimos a cualquiera, ya sea del sexo masculino, del sexo femenino, niño, persona de la tercera edad. El hablar del secuestro, todo tiene un fin. Regularmente cuando hablamos de ese delito tipificado en el Código Penal estatal, federal, regularmente las personas tienden a pedir un rescate. En este caso, el dinero o en especie, y se le utiliza como un sinónimo de plagio. Plagio es sinónimo de secuestro. Regularmente nos lo vamos a encontrar en algunas legislaciones de los estados. El hablar de la palabra secuestro o como delito en particular, se considera como una acción punible. ¿Qué se refiere punible? Que es castigable, que está dentro de la ley y tiene que ser castigado, no puede quedar impune. En este caso, como es un delito grave, pues debe de ser con penas graves ante la ley. En este caso, lo que es el secuestro es un delito que no alcanza fianza y sobre todo la reparación del daño a la víctima es de carácter irreversible. ¿Qué significa esto? Que aunque la víctima otorgue el perdón, el imputado tendrá que ser sentenciado por ese delito grave. ¿Hasta dónde este delito
muchas palabras que he hablado hasta ahorita, resulta un tema de controversia, un tema que pues incumbe a toda la sociedad, ya que la delincuencia organizada ha cambiado sus estrategias y el delito de secuestro pues ha causado bastante impacto. Como en las otras materias que he trabajado y en particular esta materia de delitos en particular, voy a hablar del secuestro desde el punto de vista de la jurisprudencia. Recuerden, cuando hablo de jurisprudencia me refiero en qué leyes, en qué artículos está tipificado este delito para que sea considerado como un delito en particular. Para esto, fíjense bien, voy a citar algunas leyes de algunos estados y sobre todo las que causen de mayor relevancia. El artículo 163 del Código Penal de la Ciudad de México nos habla, en relación al secuestro, al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener un rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de libertad, se le impondrán de 40 a 70 años de prisión y de 1,000 a 3,000 días de multa. Si se dan cuenta, con esta penalidad que utiliza la Ciudad de México, estamos hablando que es un delito grave, punible, debido al alto impacto y cómo la delincuencia organizada lo ha utilizado con fines de lucro, con fines de aprovecharse de las personas. En cambio, en el Código Penal habla del secuestro de cierta manera, de una manera homónima entre una ley y otra, pero sin embargo hay que analizarlo. En el capítulo 7, el secuestro, dice en particular el artículo 194, a la letra dice: comete el delito de secuestro quien prive ilegalmente de la libertad a otro, con la finalidad de obtener un rescate o de causar daño o perjuicio. Fíjense que aquí hay otras agravantes que también son interesantes comentarlas. Dice de causar daño o perjuicio. Habrá personas dentro de la delincuencia organizada que lejos de pedir un rescate, puede ser una venganza, puede ser una situación donde el juez de control, ¿sí?, debe de observar esa carpeta de investigación que levanta el Ministerio Público para que el juez de juicio oral tome en consideración al tomar una decisión, al darle una sentencia a un imputado. En el Código Penal del Estado de Jalisco, ¿sí?, fíjense bien, habla precisamente en este artículo de algo muy interesante. Dice: por rescate se entiende todo aquello que entrañe un proyecto indebido y a cuya realización se condiciona la libertad del plagiado. Sabemos que en la desesperación de las víctimas, en el hecho de la angustia de que alguno de sus familiares esté desaparecido, van a surgir llamadas de extorsión, van a surgir situaciones donde se pida un rescate, pero aquí lo importante de las autoridades como representantes del Estado, pues están capacitados, preparados para manejar ese tipo de situaciones. Aquí lo interesante es en esta materia que todo está debidamente tipificado ante la ley, todo es punible, no alcanza fianza y es irreversible aunque la víctima desista de su denuncia, pero más sin embargo no deja de ser un delito de alta observancia. En este caso, el Código Penal del Estado de Jalisco habla también otros aspectos que es importante analizarlo. Dice: al responsable de este delito se le impondrá una pena de 18 a 35 años de prisión y una multa por el importe de 1,000 a 2,000 días de salario mínimo. Si se dan cuenta, entre la Ciudad de México y Jalisco, pues hay una distancia.
considerable. A pesar de que los dos estados lo consideran como un delito grave, sin embargo, se maneja de esa manera. Se fijan cómo nuestro Estado de Derecho pues tiene la obligación de que esto se haga de una manera correcta, de una manera que no prescriba, imprescindible, y que en este caso las personas o la persona que comete este tipo de delito pues lo pague conforme a la ley, ¿sí? Entonces, hay que hacernos preguntas de análisis que yo creo que de repente son importantes considerarlas, como por ejemplo, ¿cuáles son las causas de secuestro más comunes en nuestro país? Fíjense bien, vamos a empezar a hablar del secuestro ahora desde el punto de vista donde podamos generar un aprendizaje más allá de una ley. Primero, las causas sociales. ¿Hasta dónde el convivir, interactuar con los demás, que por necesidad la gente que negocia con finanzas, la gente que es dueña de, valga la redundancia, negocios, que de cierta manera muestre un perfil que pueda ser de una manera observado por la delincuencia organizada, pues la sociedad lo va a dar mucho a notar. Número 2, psicológicas. Número 3, económicas. Ya ni decirlo, la situación económica de algunos en el país es más favorable que entre otros, entre ellos empresarios, pues que los lleva muchas veces al plagio o secuestro. Los culturales, fíjense que es algo que en los últimos años me llama mucho la atención, como no necesariamente tiene que ser un empresario. Muchas de las ocasiones en materia de represalias, en materia de venganzas, podemos decirlo de otra manera, lleva el secuestro a un lugar donde hasta por cultura, yo oigo muchos sinónimos en la calle que dicen, no, pues vamos a darle un levantón. ¿Qué es un levantón? Pues secuestrarlo. En el derecho es un plagio, un sinónimo de tal como lo dice. Sí, entonces se ha vuelto algo pues cultural, que pareciera que es irrelevante, pero sí marca a las familias. Y número 5, de tendencias religiosas. ¿Hasta dónde? Si estamos hablando de terrorismo, si estamos hablando de delincuencia organizada, muchas de las ocasiones se viene envuelto este rubro en materia de secuestros. ¿Qué tan importante es verlo desde esa manera? Segundo, me hago una pregunta más en relación al secuestro. ¿Cuáles son los tipos de secuestros tipificados formalmente en la ley? Es importante como criminólogos poder identificar en la ley y conocerlo, sobre todo los tipos de secuestro. El que no conoce la ley y habla de ella, pues es como está hablando en un limbo, muy fuera de. Entonces, el hablar de los tipos de secuestro, sí, primeramente lo vamos a analizar desde el punto de vista jurídico. Dice, el secuestro simple, retener o ocultar a una persona, pero con fines a un rescate, ¿sí? Les importa el dinero, no les importa dañar o causar un daño más allá relevante en su persona, lesionarlo, solamente el rescate. 2. El rapto. Es ejecutado normalmente por familiares en menores de edad, ¿sí? Son arrebatados por sus abuelos, padres o empleados. Si se fijan aquí, entra gente muy cercana a ellos, que los conoce, sabe qué horas llegan, qué horas salen, se trafica información y pues llega a involucrarse personas muy cercanas a ello. 3. El secuestro extorsivo. Fíjense bien, cómo hay diferencias entre unos y entre otros. El secuestro extorsivo consiste en arrebatar, sustraer, retener o ocultar a una persona con el propósito de una utilidad o provecho. Regularmente sabemos que siempre el mayor objetivo en materia de delitos en particular y en manera, valga la redundancia, específica, es el dinero.
es el provecho, el rescate, que muchas veces pues es una de las maneras en las cuales el crimen organizado trabaja. Número 4 y último, el secuestro político. Todo con un propósito exclusivo y con demandas específicas, ejecutados por grupos de la delincuencia organizada. Ahora que acaban de pasar las elecciones aquí en nuestro país, se dieron cuenta cómo había un alto índice de violencia ante personalidades del medio político. Fíjense hasta dónde todo esto es muy marcado en materia de delitos graves, y por ello pues nos lleva a que todo esto tenga una relevancia, un impacto social muy importante, ¿sí? Bueno, no sé si aquí hay alguna duda, sigan tomando nota, por favor, y vamos a continuar. Seguimos. Dentro de los delitos en particular, vamos a hablar de uno más que también aqueja mucho a la ciudadanía, nuestro pueblo de México, Jalisco, y es el tráfico de menores. Fíjense, criminólogos, este es otro de los delitos en particular que ha traído muchas consecuencias en las familias mexicanas, jaliscienses, en todo el país. Matrimonios angustiados, familias desesperadas, donde en muchas de las ocasiones el tráfico de menores pues se ha convertido en un delito que también la ley lo marca como grave. Bueno, vamos a empezar a hablar del tráfico de menores, primeramente hablándolo desde un punto de vista conceptual. ¿Qué me refiero conceptual? Coloquial, lo que todos estamos obligados a conocer como cultura general. Hablar de este delito es en cierta forma trata de personas, que describe el traslado o reclutamiento de bebés, niños o adolescentes de un lugar a otro, en este caso con fines de explotación, siendo los más comunes en este rubro el laboral y el sexual. Fíjense que la mayoría de los delitos en particular siempre son enfocados hacia un área de la delincuencia donde todo esto va a ser muy marcado, y sobre todo el hecho de que alguien piense, es que a mí nunca me va a suceder, es lo peor que pueden pensar muchos de los ciudadanos en este país. Hablar de este delito es hablar de un delito muy ligado y de manera significativa, en este caso de la trata de personas, a la pornografía infantil. Es ligada también a la explotación comercial sexual, hasta donde los niños son utilizados como objetos, como cosas, muchas veces por la delincuencia organizada, vendidos. Y regularmente estos son sustraídos desde su casa, desde su hogar o el lugar donde han nacido, como se han dado últimamente casos donde con conocimiento de causa, yo les digo, muchos niños desaparecidos, algunos sí los encuentran, denuncias que no se ponen por miedo, y todo eso de repente queda de lado, y el Estado pues tiene la obligación de investigar y pues darle seguimiento a todo esto. El hablar de este delito es hablar en específico de un concepto muy importante, que no quiero que dejen de tomar nota, porque es muy significativo. El tráfico de menores va a tener los siguientes fines. Fíjense bien. Primero, darlo en venta a un matrimonio que no pueda tener hijos. Esa es una de las circunstancias en una familia desesperada, por alguna enfermedad, por lo que tú quieras o designes, manejan este tipo de delitos, que es ilegal, que deberían de buscar otra manera, no sé, pedirlos en adopción, pero no quitarlos de un seno de una familia, de un país a otro. 2. Explotación sexual, comercial o infantil. Fíjense que es un delito que pues se da comúnmente en las grandes urbes,
se da comúnmente en los lugares donde hay mucha urbanización, debido a que las personas van y vienen y no pudiera ser que pase desapercibido, pero se fijan en los cruceros, se fijan en las redes sociales, se fijan en páginas que son diseñadas para ofrecer y vender a menores de edad, adolescentes, y sin embargo pues son explotados por mafias, por delincuencia organizada, ¿sí? Esta es una más de las finalidades que tiene la trata de personas. Bien, algo que no podemos dejar de lado, que también forma parte en este sentido, es la venta de órganos. Hasta dónde la lista de espera es tan grande y desesperante para las personas enfermas, y sobre todo para que sean compatibles con el familiar enfermo, que se vuelve hasta una trata de órganos, una venta de órganos como comúnmente llaman en el mercado negro, y se convierte en algo que puede ser demasiado negocio ilícito para ellos, pero sin embargo lo utilizan en el delito en particular de trata de personas. Bien, otro que también es muy importante, si nos bajamos un poquito en el nivel de que muchos menores son explotados en el trabajo infantil. En el trabajo infantil no reconocido, por ejemplo, en las esquinas vemos a niños tratando de agradar a la gente con pelotas por una moneda, cuidando carros, en las plazas comerciales, en lugares de bastante concurrencia, y son explotados, porque yo he observado cómo de repente pasan, los recogen a la siguiente mañana y están en la tarde, y pareciera que alguien es el que controla a todos esos niños. Entonces, niños y adolescentes en el tema de trata de personas que son manejados, explotados en el trabajo infantil. Y número 5 y último, que yo considero también bastante grave, es que esos niños son utilizados en la delincuencia organizada. Son entrenados, son manejados. Últimamente en cárteles de la droga donde hacían reclutamientos, se los llevaban a ciertos municipios y los entrenaban a la fuerza, sin voluntad de ellos, para que formaran parte de las filas del crimen organizado. Entonces este tema de trata de personas pues no puede dejar de ser castigado ni estar fuera de la ley. Para esto, fíjense bien, jóvenes, voy a compartir con ustedes qué dice el Código Penal Federal acerca de este delito, ¿sí? Trata de personas, tráfico de menores. El artículo 366 ter dice a la letra: comete el delito de tráfico de menores quien traslade a un menor de 16 años de edad o lo entregue a un tercero de manera ilícita fuera del territorio nacional. El Código Penal Federal así lo marca, pero también yo creo como análisis que también puede ser niños más pequeños, pero lo maneja en un término en general. Recuerden que la ley pues se tiene que ajustar de acuerdo a esos programas, por ejemplo, que la Fiscalía ha creado, como el Alerta Amber, ¿sí? Que es precisamente enfocado a lo que es secuestro, a lo que es la trata de personas. Bien, continuamos. Dentro de ese mismo artículo 366, ter dice: todo esto con el propósito de obtener un beneficio, ya sea económico, indebido, por el traslado o la entrega del menor. ¿Hasta dónde todas estas agravantes pues las debe de contemplar? Y la contempla pues el Código Penal Federal, porque es algo que es trascendental, y sobre todo pues las personas que se ven involucradas, el que lo secuestra, el que lo entrega, el que lo traslada, el que lo recibe, es una cadena de delincuencia organizada. Sin embargo, el Código Penal Federal, en relación al párrafo anterior, dice: comete el delito, número 1, los ascendientes sin límite de grado.
los parientes colaterales y por afinidad hasta cuarto grado, así como cualquier tercero que no tenga parentesco con el menor. Es increíble que muchas de las ocasiones intervengan en los plagios, en los secuestros, en los tráficos de menores, en este caso del que estamos hablando, personas muy cercanas a la familia. Estamos hablando de un tercero, un tío, un primo, un familiar lejano, o que de cierta manera exista una afinidad de amistad con ellos. Entonces, el Código Penal Federal es muy marcado en este sentido. Por lo tanto, ¿sí? Como punto número 2, que es importante analizarlo, dice: quienes ejerzan la patria potestad, estamos hablando de un papá, mamá, padrastro, abuelita, o la custodia del menor, obtendrán el beneficio económico indebido por el traslado o la entrega. Fíjense cómo nadie está exento de cometer delitos por el dinero, por la avaricia, por la posición económica, social, política que se tiene en ese momento. ¿Hasta dónde dice uno cómo un familiar, un amigo muy cercano pudiera tener que ver en un delito, podemos decir, de niños, de niñas, que pues lleva a que se deteriore una familia, lleva al caos de algún suicidio, tener que vender sus propiedades para poder que la familia vuelva a ver a esa persona que se llevaron? Por lo tanto, también es importante recalcar en el Código Penal Federal, como número 3, dice: a quienes cometan el delito a que se refiere el presente artículo, en materia de penas, se le impondrá de 3 a 10 años de prisión y de 400 a 1000 días de multa. Estamos hablando de días de salario. Si se fijan, todo este tipo de conductas está tipificado en la ley y forma parte de nuestro Estado de Derecho. Bien, número 4, en relación a este artículo: se privará de los derechos de la patria potestad. Fíjense bien, aquí también está importante qué sanciones o castigos tiene quien sea un familiar directo. Repito, se privará de los derechos de la patria potestad, tutela o custodia a quienes en su caso, teniendo el ejercicio de estos, cometan el delito a que se refiere el presente artículo. Aquí se refiere si familiares directos que tuvieran la tutela o estén al cuidado del niño, del menor, del adolescente, participe, se le privará de los derechos de la patria potestad, porque muchas veces se ven vinculados familiares muy, muy cercanos en este sentido. Por lo tanto, el artículo 366 quater dice: la persona que reciba al menor que tenga el propósito de incorporarlo a su núcleo familiar. ¿Qué tan importante es que ese círculo donde el delito se da de una manera planeada, estructurada, vuelva a restablecerse con el hecho de que se regrese al menor, con el hecho de que todas esas agravantes sean contempladas en un código como tal y se tome en cuenta al dictar una sentencia? Es muy importante tenerlo en cuenta. En este artículo 366 dice: quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor sin el propósito de obtener un lucro indebido, lo trasladen fuera del territorio nacional. ¿Qué significa esto, profesor? Muchas de las ocasiones aquí intervienen problemas familiares, de herencia, de desacuerdos entre matrimonios, y alguien puede decir: yo me encargo de trasladar al hijo de ella o de él a la frontera y lo paso. Muchas veces no es con la intención
de fines de obtener dinero, una recompensa o algo, sino son fines entre familias, en que se están peleando por el hijo, por la hija, por el adolescente o por causarle mal a una persona. También está tipificado, como ustedes lo observan aquí, tantos unos como otros, aunque digan, es que yo no tenía la finalidad de secuestrarlo, ni mucho menos, se lo iba a entregar a su abuelito allá en Estados Unidos. Sí, pero sin embargo se está tipificado como tal en la ley y es un delito. ¿Sí? Bueno, con el fin de cambiar su residencia habitual o impedir a la madre o padre, según sea el caso, convivir con el menor o visitarlo. Aquí yo veo de cierta manera que tratan de separar a ese menor de la familia. No propiamente debería de ser así la manera, para eso existen los juzgados de lo familiar, para eso existen las autoridades competentes, pero sin embargo, nuestro sistema jurídico mexicano no puede dejar de lado este tipo de situaciones. ¿Hasta dónde? Pues todo esto es grave y es motivo de análisis en su materia de delitos en particular. Bien. Otro de los delitos que también consideramos de análisis y sobre todo que no pueden quedar de ser analizados más por la criminología es el delito de violación. Aquí de repente hay muchas lagunas y no por el derecho, sino por las personas que no conocen la ley y no saben diferenciar muchas de las ocasiones desde lo que es una violación y un abuso sexual. Pero primeramente quiero hablar de la violación como tal. Bien, es importante primeramente entender dentro de los delitos en particular qué significa coloquialmente la palabra violación para poderlo entender de una manera como el derecho nos lo plantea. Hablar de la violación dice que es un delito que se basa en una agresión de tipo sexual, que se produce cuando una persona tiene acceso sexual a otra. Hablar de la violación se refiere que es mediante el empleo de fuerza física, psicológica o mediante el uso de mecanismos que anulen el consentimiento de los mismos. Estamos hablando que es por la fuerza, por engaños, como tú lo quieras manejar. Al final de cuentas, la persona, la víctima, es sometida por su victimario. Hablar entonces del delito de violación es también hablar cuando la víctima no da o no puede dar su consentimiento, como es el caso, por mencionar algunos, las personas con incapacidades mentales, menores de edad o también en estado de inconsciencia. Estamos hablando bajo los efectos de una droga, como lo es el alcohol, como es la marihuana, la cocaína, que no están dentro de sus 5 sentidos, son engañados, ¿sí? Y forman parte como agravantes para que se dé la violación. Regularmente en este tipo de delitos, ¿sí?, se experimentan sentimientos como cuáles: la angustia, la inseguridad, la frustración, la desconfianza, muchas veces que se vuelva a repetir. Y eso es muy significativo porque las personas quedan marcadas y de repente hay consecuencias muy graves en materia de delitos en particular. Yo quisiera que como criminólogos, como estudiantes del crimen, del delincuente y de todas las causas que propician esto, es importante analizar estadísticas que para mí son importantes. Por ejemplo, en materia del delito de violación es identificar el abusador. Regularmente, como ustedes lo ven en la gráfica, sí, en color azul rey, el 57% de las personas que abusan sexualmente o cometen una violación son personas conocidas, o sea, un porcentaje muy alto. El color tinto, hablamos de un 29%, y
el color rojo un 14%. Si se fijan, esta estadística me marca que la mayor parte de las personas que cometen el delito de violación son personas muy cercanas a la víctima, que ya la han observado, que ya se han fijado. Y hablamos de violación no tanto nada más a niños, ¿sí? A niñas también, adolescentes, personas adultas. Tales casos de los que se han venido dando en los últimos tiempos, hasta personas entre los 50, 60 años de edad, personas de la tercera edad, ¿sí? Este delito de violación, cabe inclusive un análisis que me pareció relevante en una página del Instituto de la Mujer, que las víctimas de violencia sexual, dice al año, es el 16.950, 17.950 al año, 49 al día y 2 cada hora. Fíjense si lo hablamos en una materia de estadística. Bueno, delitos en particular lo maneja desde el punto de vista de la jurisprudencia. Vamos a analizar qué dicen algunas de nuestras leyes relacionados a el delito de violación. Y primeramente vamos a abordar el Código Penal del Estado de Jalisco. Fíjense bien, En el capítulo 3 del Código Penal del Estado de Jalisco nos habla de violación. Y a la letra dice, artículo 175. Se impondrán de 8 a 15 años de prisión al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con persona mayor de edad, cualquiera que sea su sexo. ¿Hasta dónde estos términos en derecho es importante conocerlos? ¿Sí? Ahorita se los voy a ir explicando. Si gustan ir consultando la palabra cópula, ¿qué significado tiene? Y lo vamos a ir comprendiendo, porque es un término que lo vamos a utilizar más adelantito y que ustedes lo comprendan también. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por cópula la introducción total o parcial con o sin eyaculación del miembro viril en el cuerpo de la víctima, de cualquier sexo, ya sea vía vaginal, oral o anal. Qué importante es que ustedes vean lo que está tipificado en la ley y cómo de repente en las personas existe una laguna en el derecho y no saben diferenciar lo que es un abuso sexual de una violación, y está muy bien marcado en el Código Penal del Estado de Jalisco. Por lo tanto, la violación del padrastro al hijastro, que es otra causal, y la ejecutada por a su padrastro, la del amasio al hijo de su amasia y la del tutor a su pupilo. Son maneras en las cuales la ley lo enmarca como agravantes para que se dé el delito de violación. Continuamos. Código Penal del Estado de Jalisco. La efectuada entre ascendientes o descendientes naturales, o adoptivos, o entre hermanos o persona con cualquier relación de parentesco. Primos, hermanos, tíos, padrastro, hijastro, ¿sí? Todas estas agravantes, la ley dice que tendrán como pena de 9 a 18 años de prisión. Fíjense que no deja de ser un delito también de alto impacto, como el secuestro, como la trata de personas, porque es muy, muy relevante. Sin embargo, dice la ley que se equiparará a la violación la introducción por vía vaginal o anal con fines eróticos sexuales de cualquier objeto o instrumento distinto del miembro viril. Estamos hablando que la gente está de repente tan depravada psicológicamente bajo los efectos de las drogas, que desde un palo, desde un objeto, una botella, un pedazo de acero, ¿sí? Como el delincuente, por sentir satisfacción, por causarle daño a una persona, llega. Entonces la ley lo tiene que tipificar como tal, ya sea por medio de la violencia física o moral, ya sea cual fuera el sexo del ofendido,
al responsable del delito, por lo tanto se le impondrá la pena señalada en el primer párrafo de este artículo. Como lo comentaba hace un momento, si lo hizo de esa manera, también va a obtener la misma pena como lo mencionábamos con anterioridad. Entonces, muchachos, ¿qué tan importante es conocer las definiciones coloquiales, conocer lo que dice el derecho, formarnos un propio juicio hacia dónde todo esto va enmarcado, para poder entender cómo su materia de delitos en particular requiere un análisis profundo y que tenga una trascendencia muy importante? ¿Sí? Qué importante puntualizar lo que nos dice el Código Penal del Estado de Jalisco. Entonces, podemos decir que en estos 3 delitos que hemos abordado hasta ahorita son de bastante relevancia, importantes de llevarlos a cabo, analizarlos y sobre todo como profesionistas en criminología, saber identificarlos desde el punto de vista coloquial, que en sentido de conocimiento estamos obligados todos los ciudadanos, y desde el punto de vista penal, que como profesionistas en esta materia estamos obligados a conocer, así como también la penología, que forma parte de, podemos decir, de la reinserción, de la reeducación, de la rehabilitación de un delincuente. Y no podemos dejar de vista y de lado la victimología, ¿sí? Todo esto, recuerden que la criminología no nada más se dedica al estudio del delincuente, sino al tratado del delincuente a través de la criminología clínica. Es por ello que este tema de delitos contra la libertad personal y el normal desarrollo psicosexual tiene que ser muy marcado y de mucho análisis. Bueno, jóvenes, voy a dejar hasta aquí el tema del día de hoy. La siguiente semana voy a continuar hablando de la otra parte de este tema. Y no lo olviden, voy a dejar en la plataforma la tarea, ¿sí? Recuerden, la tarea debe de ser una cuartilla, letra Arial 12, sin imágenes, ¿sí? Si le van a poner alguna imagen, pues agréguenme más información. La bibliografía es muy importante, de donde tomen la tarea que les voy a dejar, su investigación. Y sobre todo no lo olviden, la tarea se cierra todos los miércoles a las 10 de la noche, ¿sí? No lo olviden, voy a dejar un apartado para la tarea, ¿sí? De esa manera. También voy a dejar una actividad, la actividad en clase. Igual manera, la actividad tiene que ser en un documento de Word, nada de fotos del cuaderno, sí, eso es muy importante. Y la actividad en clase, pues también voy a dejar otro apartado dentro de la actividad de la semana 3 para que lo consulten, sí, son 2 actividades muy diferentes, la tarea y la actividad, sí. Recuerden que la tarea tiene un valor de 40 puntos y las actividades tienen un valor de 20 puntos, sí. Entonces es muy importante que no lo pierdan de lado. ¿Sale? Si tienen alguna duda o comentario, ya conocen, nos vemos el sábado en la escuela o por los medios electrónicos que ya tenemos acordados. La verdad que es un gusto trabajar con ustedes, criminólogos, y sobre todo, compartir información relevante en su estudio, ¿sí? No me queda más que despedirme y no lo olviden, la próxima semana nos volveremos a ver para ver la segunda parte de nuestro tema, delitos contra la libertad personal y el normal desarrollo psicosexual. Muchas gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Víctor Ortiz. Nos vemos. Que tengan excelente fin de semana. Gracias y hasta pronto.